Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos los participantes y bienvenidos al webinar sobre principios de la medición energética. Antes de empezar el webinar, quiero recordaros, como siempre, que para mayor fluidez de la plataforma debéis cerrar diferentes programas de mensajería y streaming porque consumen gran cantidad de datos. Así nos aseguramos de que todos tengáis buena conexión y podáis seguir el webinar sin ningún problema. Hoy hablaremos, como ya sabéis, sobre los principios de la medición energética y veremos cómo identificar y cuantificar las ineficiencias energéticas a través del análisis con diferentes herramientas específicas para ello. En el webinar de hoy contamos con dos expertos y además amigos de Voltimum. Por un lado contamos con Carlos Cabezas, que es Technical and Development Sales Support Specialist en RS Component. Por otro lado, contamos con Roberto Pollato, que es responsable del soporte técnico en Fluke para España, Italia y Portugal. Bueno, sin más preámbulos, os dejo con Carlos Cabezas en primer lugar. Espero que disfrutéis mucho de la jornada de hoy y acordaros que podéis lanzar las preguntas durante el webinar que rescataremos al final de la ponencia para que puedan responder los expertos. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues primero comentaros brevemente pues de dónde nace esta iniciativa de formación y divulgación de lo que sería el aprovechamiento energético, nace de la colaboración entre Fluke y RS, ¿vale? RS llevamos más de 20 años aquí en España distribuyendo todo tipo de productos dentro del sector electromecánico, industrial, ¿vale? Y con Fluke llevamos colaborando y distribuyendo sus productos pues más de 10. Yo soy responsable quizás más especialista de la gama de prueba y medida y por eso, bueno, pues colaboraré y haré pues partícipe junto con nuestro gran amigo Roberto de Fluke en intentar pues transmitiros todo lo que pueda ser de conocimiento sobre esta materia y sobre las herramientas que hay para un mayor aprovechamiento. ¿Vale? Sin más, como digo, bueno, pues yo soy Carlos Cabezas y a continuación, bueno, pues Roberto Pollato, el técnico soporte de Fluke, será el que desarrolle toda la ponencia y formación y al final, bueno, pues comentaré alguna promoción que tenemos y recordaremos pues los datos de contacto para cualquier necesidad que tengáis. Sin más, bueno, pues paso la palabra a mi compañero Roberto y que os explique más atentamente el resto de la formación. Sí, buenas tardes. Como ha dicho Carlos, mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico para Fluke Ibérica. Así que cualquier consulta técnica sobre el funcionamiento, utilización o tecnologías asociadas a nuestros equipos, pues tienen ahí mi correo electrónico roberto.pollato@fluke.com, donde con mucho placer pues trataré de contestarles y atenderles. Bueno, como hemos comentado ya al principio de esta presentación, vamos a tratar sobre la utilización de instrumentos de medida portátiles para tratar de determinar, cuantificar y ayudar a la eficiencia energética tanto en aplicaciones industriales, comerciales o incluso en los hogares. Entonces, vamos a comenzar ya la presentación y como es lógico, cuando hablamos de eficiencia energética, pues tenemos que hablar de la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Cuando, por ejemplo, alimentamos un motor de un ascensor, este motor tiene que realizar un trabajo frente a la gravedad. Tenemos que elevar el ascensor y eso supone realizar un trabajo. La unidad para medir el trabajo, para medir la energía en el sistema internacional es el julio. Sin embargo, normalmente eh, conocemos otras unidades de energía asociadas más directamente a la medida de potencia. La potencia es la velocidad con la que consumimos esa energía. Es decir, en un momento podemos estar consumiendo poca energía, en otro momento mucha. Variamos. Es como la velocidad de un coche. La energía sería la distancia y la velocidad, en este caso, sería la potencia. Entonces estamos acostumbrados a medir la potencia en vatios. Y un vatio, de acuerdo al sistema internacional, es un julio por segundo. Esa sería la velocidad de consumo de energía. Un julio por segundo igual a un vatio. Normalmente utilizamos múltiplos del vatio, como por ejemplo el kilovatio. Y la energía
la medimos en kilovatios hora. Por ejemplo, cuando recibimos la factura de la electricidad, pues nos viene como unidad no julios, sino kilovatios hora. Están relacionados de esa forma. Bueno, como hemos dicho, en nuestro ejemplo vamos a elevar un ascensor, alimentamos el motor y este realiza un trabajo. Hemos convertido la energía eléctrica en energía potencial. Simplemente por elevar un peso acumulamos energía en esa altura. Entonces, esto nos da energía, se va a transformar de energía eléctrica en energía potencial. Y de ahí que digamos que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sin embargo, vemos que el motor, al trabajar, se calienta. Ese calentamiento supone una pérdida de energía en forma de calor, lo cual nos hace pensar que la energía que hemos convertido en trabajo útil es menor que la energía que hemos consumido para alimentar el motor. Y de ahí surge el concepto de eficiencia de un proceso. Así podemos decir que la eficiencia de un motor eléctrico puede estar comprendida entre el 80 y el 90%. O, dándole la vuelta, esto significa que entre un 10 y un 20% de la energía que consumimos se desperdicia o se pierde en una energía que no es útil, por ejemplo, en forma de calor, en forma de ruido, en forma de vibraciones. Por lo tanto, vamos a hablar de los conceptos de eficiencia para ahorrar energía. Es un concepto importante porque hoy en día tenemos que ser competitivos. Las empresas tienen que competir unas con otras y un aspecto importante para esta competencia es reducir los costes de fabricación. Y la energía supone un apartado importante dentro de los costes de fabricación. Por lo tanto, la eficiencia energética puede ayudar a las empresas a ser más competitivas. Vemos que la energía se puede presentar en diferentes formas, como hemos dicho, en forma de calor, en forma de energía eléctrica, pero también otras formas que quizá pues, no hayamos pensado en ellas a menudo, como puede ser el aire a presión, como puede ser el vapor, como puede ser el agua caliente, o simplemente formas de energía en rotación, porque los motores al rotar acumulan energía, o energía que se desperdicia, por ejemplo, en forma de vibración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un proceso. Tenemos un motor, una bomba, y vemos que hay una entrada de electricidad, de gas, lo que sea, la fuente de energía primaria que alimenta el proceso. Y a la derecha tenemos salida de trabajo útil. Entonces vemos que hay también pérdida de energía en forma de vibraciones, en forma de calor, en forma de pérdidas de fugas de aire a presión o de vapor, ineficiencias en forma de ruidos, pero también, por ejemplo, podemos tener ineficiencias, es decir, pérdidas de energía por la forma en la que consumimos precisamente esa energía, por ejemplo, debido a armónicos, a corrientes reactivas, a desequilibrios, es decir, otras formas de pérdidas de energía o de ineficiencias que estamos un poco menos acostumbrados. También podemos tener una recuperación parcial de la energía. Por ejemplo, si desciende el ascensor, podríamos utilizar la caída del propio ascensor para generar energía y reinyectarla en la red. Entonces, vemos que todo proceso tiene una entrada, tiene una salida y vamos a analizar esas salidas para reducir al mínimo las pérdidas de energía. En esta diapositiva podemos ver tres ejemplos diferentes de aplicaciones. Una aplicación eléctrica a la izquierda, una aplicación mecánica y una aplicación de proceso. Es decir, en cada instalación tendremos unos flujos diferentes de energía. En el apartado eléctrico pues tendremos unos consumos eléctricos, tendremos problemas debido, por ejemplo, al coseno de phi, a la distorsión armónica, la corriente al circular por los cables va a hacer que estos se calienten y si tenemos problemas, por ejemplo, de instalación, vamos a ver en estas imágenes especiales que llamamos imágenes termográficas los patrones de temperatura. Entonces, en la imagen de la izquierda ya podemos ver cómo el cable, uno de los cables está sobrecalentado en la zona de conexión. Sin embargo, vemos cómo poco a poco cuando el cable se aleja, se va enfriando. Entonces, gracias a las termografías, podemos ver las temperaturas superficiales y esa temperatura va a estar asociada
a calentamientos en los diferentes elementos, lo cual nos va a mostrar por dónde se pueden estar produciendo problemas o pérdidas de energía. En el segundo caso, en la imagen termográfica del centro, vemos una imagen termográfica dentro de una imagen visual. Esto es una técnica que llamamos IR Fusion de las cámaras termográficas de Fluke, para visualizar mejor el contexto en el cual se ha tomado esa termografía. Entonces vemos como en esta instalación hay dos motores. En principio podemos suponer que son iguales y que están trabajando en las mismas condiciones. Sin embargo, vemos el motor que está más al fondo, que está más caliente, lo cual supone que ese motor, trabajando en las mismas condiciones que el de la derecha, está disipando más calor, lo cual es un síntoma de que es menos eficiente, siempre que el motor sea igual y trabaje en las mismas condiciones. Y en la imagen termográfica de la derecha vemos, por ejemplo, una tubería donde circula un producto caliente y vemos cómo gracias también a las cámaras termográficas podemos detectar que ese proceso, pues ese filtro o esa válvula está trabajando de forma incorrecta o hay alguna anomalía. Entonces vemos cómo gracias a que el calor es una forma de energía, utilizando cámaras termográficas podemos detectar estas variaciones de temperatura asociadas a flujos de calor, lo cual va a suponer una herramienta muy importante para la eficiencia energética. Bueno, estamos hablando de utilizar instrumentación para detectar problemas o detectar situaciones que nos van a permitir mejorar la eficiencia energética. Entonces, en este sentido, podemos utilizar cualquier instrumentación que nos da detectar o medir o cuantificar los flujos de energía, como por ejemplo analizadores de calidad eléctrica y energía, equipos para medida de temperatura como termómetros visuales o cámaras termográficas ya más avanzadas que los termómetros. Podemos utilizar también equipos que midan vibraciones para determinar el estado de las máquinas. Podemos utilizar también equipos para análisis de la calidad del aire o, por ejemplo, podemos utilizar también equipos que midan la energía luminosa para realizar proyectos de eficiencia energética en cuanto a iluminación. Estos son simplemente ejemplos de instrumentos que podemos utilizar para detectar problemas e ineficiencias, pero en general lo ideal sería utilizar cualquier instrumento de medida que esté relacionado con la energía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué utilizar instrumentos de medida? ¿Por qué es necesario medir? Pues muchas veces cuando realizamos un proyecto de eficiencia energética tenemos que evaluar cuáles son las posibilidades de mejora. Es decir, tenemos que conocer la situación actual y tenemos que determinar a qué situación podemos llegar. Entonces, este cambio entre una situación poco eficiente a una situación más eficiente puede suponer, por ejemplo, la inversión en equipos. Por lo tanto, es importante calcular el retorno de la inversión, saber cuánta energía estamos consumiendo y cuánta energía podemos ahorrar, para de esa forma justificar las inversiones, por ejemplo, en sistemas de iluminación nuevos o, por ejemplo, en variadores de velocidad o en motores de alta eficiencia o simplemente en modificar la instalación para que sea más eficiente. Entonces, la instrumentación nos va a permitir determinar el estado actual y cuantificar esos posibles ahorros que podemos desarrollar en un proyecto de mejora de la eficiencia. También nos va a permitir dimensionar correctamente y optimizar, por ejemplo, los contratos de suministro eléctrico. Una parte, digamos, de la factura eléctrica es la potencia contratada. Entonces podemos optimizar esa factura eléctrica ajustando correctamente la potencia contratada si esta realmente pues, no es la adecuada. Es decir, si tenemos un contrato donde estamos contratando el doble de la potencia que demandamos, ahí hay una opción, hay una oportunidad de mejora económica reduciendo la potencia contratada. Pero debemos estar seguros, debemos medir cuáles son las potencias que tenemos en nuestra instalación. Como hemos comentado también, justificar la introducción de controles y sistemas automáticos. O, por ejemplo, evitar las penalizaciones de las compañías eléctricas, por ejemplo, por temas de coseno de phi, pico de demanda, etcétera, etcétera. Igualmente,
un apartado importante para la mejora de la eficiencia energética es el propio mantenimiento. Mantener las máquinas o las instalaciones de forma correcta va a ayudar a mejorar la eficiencia energética. Por lo tanto, tenemos que estudiar cuál es nuestro plan de mantenimiento y para eso las herramientas portátiles son fundamentales. Bueno, una vez comentado esto, nos tenemos que preguntar sobre nuestra propia instalación. ¿Qué tipo de instalación tenemos? ¿Es una instalación industrial? ¿Es una instalación comercial? Tenemos máquinas, tenemos, por ejemplo, sistemas de climatización, trabajamos con aire comprimido, trabajamos con sistemas de vapor, cómo es la envolvente de nuestro edificio, qué tipo de contrato tenemos con la compañía eléctrica. Es decir, tenemos que determinar, tenemos que analizar nuestra propia instalación. En este ejemplo vemos cómo se está señalando que de forma típica, de forma estadística, pues se pueden producir ahorros interesantes de forma quizá no muy difícil, por ejemplo, en sistemas de iluminación, en sistemas de aire comprimido, en sistemas de vapor. Otro apartado también importante es el apartado eléctrico, los consumos eléctricos o, por ejemplo, la envolvente de los edificios. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la parte eléctrica. Analizar nuestra instalación eléctrica para determinar si podemos ahorrar a nivel energético o a nivel de costes. Por lo tanto, el primer paso sería cuantificar y medir los consumos en cabecera. ¿Por qué en cabecera? Porque en cabecera nos va a permitir comparar con la factura eléctrica. Los contadores de la energía eléctrica están en cabecera y vamos a tener una información muy valiosa en esa factura eléctrica. Y el primer paso será verificar que realmente la factura eléctrica es correcta. Es decir, que los consumos que estamos pagando son consumos reales, son consumos que estamos consumiendo. Y aquí hay que tener en cuenta que como cualquier otro instrumento de medida, pues los contadores son instrumentos de medida, por lo tanto también pueden tener fallos. Por eso hablamos de calibrar los instrumentos de medida. Pero los contadores de energía eléctrica, puesto que son fijos, pues normalmente no se suelen calibrar una vez en la vida. Por lo tanto es interesante también comparar si están trabajando de forma correcta. Una vez que hayamos medido en cabecera ya podremos medir en otras ramas de nuestra instalación. Por ejemplo, si queremos hacer un proyecto de eficiencia energética en iluminación, deberíamos también medir cuál es el consumo energético, el consumo eléctrico de iluminación. Y esa información no viene en el cuadro principal, sino que tendremos que colocar nuestro analizador de energía pues justamente en el cuadro de donde cuelguen todo el sistema de iluminación. Si queremos analizar, por ejemplo, la eficiencia energética de una máquina determinada porque ya es antigua, pues deberemos medir cuál es el consumo de esa máquina en particular. Entonces podemos ver cómo podemos realizar un análisis top-down, un análisis de arriba hacia abajo, es decir, del cuadro principal hacia los diferentes cuadros secundarios o incluso ya un análisis de los consumos de cada una de las cargas conectadas. Vemos también importante el área de la batería de condensadores para compensar, por ejemplo, la reactiva. Entonces es otra área importante donde tenemos que hacer medidas. Bueno, hecha esta introducción sobre los consumos eléctricos, vemos cómo en la factura eléctrica, y dependiendo del tipo de contrato, vamos a pagar por la potencia contratada. Vamos a poder pagar por la energía, los kilovatios hora. Podemos pagar por la energía reactiva, los kilovoltioamperios reactivos hora. Podemos tener penalizaciones por el coseno de phi. Podemos tener penalizaciones por el pico de demanda. Es decir, podemos tener diferentes apartados que debemos revisar, primero para saber si son correctos y segundo para determinar si podemos optimizar alguno de estos apartados. ¿De acuerdo? Tenemos que registrar los consumos eléctricos, tanto en potencia, es decir, las variaciones de potencia a lo largo de los días, y la energía acumulada en los cuadros principales y secundarios. ¿Para qué? Pues para poder comparar resultados y optimizar esos consumos en función, por ejemplo, de las diferentes tarifas horarias que tengamos. Como vemos en este ejemplo, la potencia contratada es
un apartado fijo que aparece en la factura eléctrica. En el párrafo inferior podemos ver cómo, en el año 2000, el año pasado, se ha producido un incremento importante en el coste de la potencia contratada para los hogares. Este es un ejemplo del coste de la potencia contratada en los hogares. Entonces vemos cómo ha pasado del 2,97 euros por kilovatio a 3,5 euros por kilovatio y mes, lo cual representa un incremento prácticamente del 18%. Por lo tanto, optimizar la potencia contratada puede ayudarnos a ahorrar en la factura eléctrica. ¿Y cómo podemos determinar la potencia que debemos contratar? Pues tenemos que medir precisamente esa potencia. Tenemos que ver qué potencia demandamos y es la adecuada. Para eso podemos dejar un analizador registrando por un tiempo representativo. ¿eh? ¿Cuál es el tiempo representativo? Pues depende de la instalación. Podría ser una hora, podría ser un día, pero típicamente se considera un periodo recomendable dejarlo durante una semana. Pero nuevamente, una semana dependerá también de la actividad de esa instalación. No es lo mismo, por ejemplo, un hotel que trabaje solamente en verano que un hotel pues, de una estación de esquí que trabaja solamente en invierno. Tenemos que elegir esa semana de registro de acuerdo a la actividad que desarrollemos para que sea representativa y que los datos que extrapolemos de esas medidas pues sean realmente representativos y nos sirvan para determinar cuál es la potencia máxima que debemos contratar. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, un registro realizado precisamente sobre un periodo de 7 días. Lo único que para llamar un poquito la atención, vemos que, vamos por la izquierda, vemos que el consumo, la potencia, es menor. Eso es porque las dos primeras casillas, por decirlo de alguna forma, son sábado y domingo. Y luego ya comenzamos las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este tipo de información representada de esta forma en un gráfico temporal es una herramienta muy útil para evaluar lo que sucede en nuestra instalación. De esta forma podemos ver cómo el sábado y el domingo, a pesar de que puedan ser días festivos, que no se trabaje, tenemos una potencia, tenemos un consumo. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué tenemos consumo el sábado y el domingo. Puede ser que esos consumos sean totalmente lógicos, naturales. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa que tiene cámaras frigoríficas, pues evidentemente no se pueden apagar el sábado y el domingo. Si trabajamos en una empresa que tiene servidores, pues lógicamente estos servidores trabajarán también el sábado y el domingo. Pero puede ser que sean debidos a consumos no necesarios también. Por ejemplo, luces que se quedan encendidas, sistemas de aire acondicionado que trabajan durante el fin de semana, compresores que entran y salen también porque no se han desconectado y como hay pérdidas en las tuberías, pues esos compresores arrancan y paran durante el fin de semana. Vemos también algo curioso, interesante. Vemos cómo durante la noche entre los días de semana, vemos que hay una potencia también que se consume potencia. Pero vemos, por ejemplo, que es mayor que la del fin de semana. Entonces, este tipo de gráficos nos deben permitir realizarnos las preguntas de ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos estos consumos? Tenemos que conocer nuestra instalación para, con ese conocimiento, determinar las mejoras que podemos implementar. Vemos también cómo tenemos unos picos de demanda de potencia a ciertas horas de los días. Podemos comparar qué día demandamos más potencia o incluso a qué hora se demanda más potencia. Por lo tanto, con los datos que obtiene el analizador podemos representarlos de forma gráfica para visualizar de una forma más eficiente los datos y obtener conclusiones, obtener, digamos, información para tomar acciones de mejora. ¿De acuerdo? Aquí tenemos solamente un gráfico de potencia que puede ser para una fase, pero los analizadores van a medir y registrar de forma simultánea todos los parámetros que le indiquemos, por ejemplo, la potencia, la energía, el coste de energía, el factor de potencia, etcétera, etcétera.
para de esta forma identificar franjas horarias donde el consumo de la electricidad sea menor y determinar, por ejemplo, si podemos realizar algún ajuste, por ejemplo, controlar los sistemas de aire acondicionado para que no trabajen durante el fin de semana, programarlos para que entren a ciertas horas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro gráfico diferente. Es la misma información, pero hemos representado en un gráfico en el eje horizontal, hemos representado un único día. Y en colores diferentes hemos representado la variación de esa potencia a lo largo del día. Entonces, de esta forma tenemos una especie de zoom para poder determinar más claramente en qué franja horaria se producen esos consumos y compararlos. Ahora ya podemos ver el sábado, el domingo, en qué momento del día se producen esas demandas de potencia que no conocíamos. O, por ejemplo, para saber en qué franja horaria pues tenemos de un día laboral tenemos el mayor consumo de potencia. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir comparar los horarios de trabajo con el esquema tarifario para ver si podemos mover procesos de fabricación a zonas en las cuales el coste de la energía sea más barata. También podemos cambiar los procesos de producción para aprovechar los menores costes de la energía, las horas cuando pueden apagarse las máquinas, ver cuándo podemos utilizar sensores y controles de apagado de los sistemas en caso de que sea posible, fijar horarios de encendido y apagado de los equipos de la infraestructura, aire acondicionado, iluminación, ventilación, etcétera, etcétera. También vemos cómo es interesante poner en marcha y arrancar los equipos de gran consumo con unos desfases de unos 15 minutos entre arranques de equipos grandes. Esto es así para evitar, digamos, que coincidan en un mismo periodo de 15 minutos estos arranques. Esto es así porque las compañías eléctricas van a revisar en intervalos de 15 minutos el valor medio de la potencia. Y si durante un intervalo de 15 minutos se supera la potencia contratada, entonces podemos tener penalizaciones. Por eso es interesante desfasar los arranques con intervalos de al menos 15 minutos para que no coincidan todos ellos en el mismo periodo de 15 minutos. Igualmente podemos instalar variadores de velocidad que van a poder regular la velocidad de los motores, controlar su consumo y de esa forma también reducir el pico de arranque de los mismos. Hay procesos donde, como hemos comentado, se puede recuperar energía. Entonces, los analizadores de calidad eléctrica de Fuke, por ejemplo, tienen realmente dos contadores. Contador de energía directa, que nos permite medir la energía que consume la carga, y, por ejemplo, en el caso de que estemos utilizando variadores regenerativos, es decir, equipos que son capaces de reinyectar energía a la red, pues vamos a poder tener un contador de energía inversa. De esa forma podemos hacer una prueba piloto, se puede instalar este tipo de variadores y dejarlo durante una semana el analizador midiendo la energía que consume de forma directa para elevar el sensor y la energía que recuperamos. Y de esa forma podríamos calcular el retorno de la inversión de esta instalación. Si la inversión se recupera en 6 meses, en un año, pues es evidente que nos interesa. Ahora sí, la recuperación de la inversión se produce pues en 10 años o en 20 años, pues quizá no sea tan interesante invertir en este tipo de aplicación. También podemos tener penalizaciones por el coseno de phi debido al desfase que generan los motores entre tensiones y corrientes. Ahí vemos la forma de onda de la tensión y la corriente y vemos que existe un desfase entre el máximo de tensión y el máximo de la corriente. Esto lo que da lugar es a que aparezca la potencia reactiva y que tengamos una mayor potencia aparente. Por eso debemos reducir esa potencia reactiva, es decir, elevar el coseno de phi para que la potencia reactiva sea menor, para que toda la potencia que consumamos se convierta en potencia A. Las penalizaciones pueden ser importantes. En este caso tenemos, por ejemplo, las penalizaciones que aparecieron en el 2010 y cómo se produjo un incremento importante de dichas penalizaciones. Vemos cómo en España, para un coseno de phi inferior al 0,95, ya vamos a pagar penalizaciones. Por lo tanto, es interesante medir la potencia reactiva y determinar si podemos utilizar una batería de condensadores que corrija ese desfase y que por lo tanto mejore el coseno de phi y reduzca la potencia reactiva.
Sin embargo, tenemos que tener cuidado en aquellas instalaciones más antiguas donde ya existen baterías de condensadores. Tenemos que tener cuidado si se producen automatizaciones, por ejemplo, utilizando variadores de velocidad, ya que en este caso los variadores de velocidad pueden inyectar armónicos en la red que puedan entrar en resonancia con las baterías de condensadores y entonces estas pueden explotar. Por lo tanto, tenemos que hacer análisis de armónicos antes y después de instalar una batería de condensadores, antes y después de instalar variadores de velocidad en nuestra instalación para asegurarnos que no se producen estas resonancias y evitar el riesgo de que exploten estas baterías de condensadores. Otro apartado que hemos visto en la factura es el pico de demanda y que ya hemos comentado. Las compañías eléctricas cuantifican el valor promedio de la potencia en intervalos de 15 minutos. Es decir, los contadores miden a alta velocidad la potencia y después de 15 minutos obtienen un valor promedio. Si el valor promedio de nuestra potencia supera el valor contratado, entonces la compañía eléctrica, en función del contrato que tengamos, puede aplicar penalizaciones. Por eso los analizadores de Fluke se pueden configurar para un intervalo de promediado variable. En este caso podemos programarlos con un intervalo de promediado de 15 minutos para que la información que obtengamos nos muestre claramente si en un intervalo de 15 minutos tenemos un valor promedio de la potencia que supere el valor contratado. Y de esa forma podemos determinar en qué momentos del día tenemos estos problemas de picos de demanda y tratar de resolverlos utilizando pues, las herramientas que hemos visto anteriormente. Utilizar variadores de velocidad que reduzcan el pico de arranque, tratar de no arrancar procesos simultáneamente, es decir, estudiar qué procesos podemos modificar para que ese pico de demanda se reduzca y por tanto evitar esas penalizaciones. En definitiva, podemos utilizar diferentes tipos de analizadores de calidad eléctrica que nos van a permitir pues, medir esos parámetros que hemos visto de esa forma simultánea, la potencia activa, la energía, la distorsión total, el factor de potencia, el coseno de phi. Será importante a la hora de elegir un analizador de calidad eléctrica pues esas prestaciones, por ejemplo, si tiene pantalla táctil, si es capaz de detectar las ondas y corregir de forma automática pues una colocación incorrecta de las mismas, o por ejemplo que tengan la máxima categoría de seguridad, categoría 4 600 voltios, categoría 3 1000 voltios, para trabajar de forma segura en nuestras instalaciones y no sufrir accidentes y obtener información que sea útil, que no sea errónea, de la forma más sencilla posible. Por lo tanto, hemos hablado ya de potencias activas, potencias reactivas, pero en las instalaciones eléctricas también podemos tener otro tipo de ineficiencias como son las potencias armónicas y las potencias de desequilibrio. Son dos potencias adicionales que podemos medir con determinados analizadores de calidad eléctrica avanzados y que nos van a determinar si en nuestra instalación tenemos pérdidas o problemas asociados a los armónicos y a los desequilibrios. Hay que tener en cuenta que al final cualquier ineficiencia en el consumo eléctrico se traduce en pérdidas en los cables y esos cables se van a calentar y van a disipar energía que los contadores van a medir. Con las cámaras termográficas podemos ver precisamente ese calentamiento de los cables que puede estar provocado por desequilibrios, por armónicos, por sobrecargas, etcétera. Entonces, en este momento, la tecnología que podemos ofrecer en analizadores de calidad eléctrica ya permite cuantificar de forma separada esas potencias. Podemos medir cuál es la potencia activa, cuál es la potencia reactiva, cuál es la potencia asociada a los desequilibrios y cuál es la potencia asociada a los armónicos. Si introducimos longitudes de cables y secciones, también podemos tener las pérdidas en kilovatios que se producen en los cables y esas pérdidas las contabiliza el contador, por lo tanto es interesante reducirlas. Incluso si introducimos el coste del kilovatio hora, podemos proporcionar ya directamente en el analizador de calidad eléctrica el coste económico de dichas pérdidas. Por lo tanto, con esta información es mucho más fácil justificar la instalación de una batería de condensadores, la instalación de un filtro activo o pasivo contra armónicos o, por ejemplo, simplemente equilibrar correctamente las redes eléctricas. Entonces vemos cómo la tecnología nos puede ayudar a realizar este tipo de análisis.
Como hemos comentado, pues existen diferentes tipos de analizadores, unos más enfocados a la eficiencia energética, otros con, digamos, posibilidades de análisis de calidad eléctrica. Por ejemplo, los analizadores Fluke 435 son analizadores que permiten capturar transitorios de hasta 6.000 voltios o, por ejemplo, realizar análisis de calidad eléctrica de acuerdo a la norma EN 50160 o capturar formas de onda como si fueran un osciloscopio. Ya son equipos avanzados que nos permiten no solamente medir los parámetros básicos de la energía, sino también de la calidad eléctrica. Una vez que ya hemos analizado la factura eléctrica, podríamos analizar la propia instalación y determinar pues, qué componentes son más eficientes o menos eficientes. Entonces, en este sentido, podemos utilizar las cámaras termográficas para ver los diferentes patrones de temperatura. Los equipos que estén más calientes seguramente vayan a ser más ineficientes. Entonces podemos utilizar la cámara termográfica para determinar pues, qué motores están más calientes, qué parte de la instalación, digamos, tiene fugas de energía, porque esa energía aparece en forma de calor en diferencias de temperatura, y esto es aplicable a componentes mecánicos, como vemos en la imagen superior, cuadros eléctricos, edificios. La temperatura es un parámetro muy importante en todos los procesos, en procesos de fabricación, en procesos, por ejemplo, de climatización. Por lo tanto, su control es básico, es clave para la eficiencia energética. Y las cámaras termográficas son una herramienta fundamental en este sentido. Utilizar una cámara termográfica no es difícil, pero tenemos que conocer diferentes aspectos de la termodinámica, ¿no? Por ejemplo, tenemos que conocer si se produce transmisión del calor por conducción, por convección. Las cámaras termográficas van a utilizar la radiación que obtengamos para medir precisamente la temperatura de los cuerpos, la temperatura superficial. Con una cámara termográfica solamente podemos ver las temperaturas superficiales, aunque a veces esa temperatura superficial nos va a poder mostrar qué sucede en el interior, por ejemplo, de una pared, ¿no? Si tiene aislamiento, si no tiene aislamiento. Entonces, gracias a unos códigos de colores que llamamos paletas, las imágenes termográficas nos van a poder determinar, como por ejemplo en este compresor, pues qué parte de la máquina está trabajando a una temperatura superior. Y eso puede significar que haya elementos dañados que hacen que el consumo sea mayor, que la eficiencia sea peor. Vemos que una cámara termográfica en principio no es difícil de utilizar. Podemos obtener una imagen de los patrones de temperatura y con unos conocimientos teóricos y con cierta práctica podemos intuir lo que está sucediendo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos de un cuadro eléctrico podemos ver que hay cables más calientes. Si tenemos una instalación trifásica podemos comparar las tres fases y determinar si un cable está más caliente, y eso puede ser debido a sobrecargas, a armónicos, como vemos aquí también problemas debido a conexiones flojas, fallos de aislamiento, fallos en los componentes, errores de cableado, etcétera, etcétera. Las instalaciones eléctricas son realmente complejas y por todas ellas al circular la electricidad se producen calentamientos. Por lo tanto, la cámara termográfica es la herramienta ideal para inspeccionar estos elementos. Tenemos que tener cuidado con los paneles de protección de PVC, ya que este material no es transparente para la radiación infrarroja. Entonces tendremos que abrirlos para determinar, analizar lo que sucede en el interior de los mismos. Hay muy pocos materiales que sean transparentes a la radiación infrarroja. Y hay que tener en cuenta que un incremento de la temperatura, por ejemplo, de 10 grados por encima de la recomendada por el fabricante, eso supone un acortamiento de la vida en un 50%, lo cual supone pues, que ese motor va a durar la mitad de su vida esperada. Y eso realmente también es un problema de eficiencia para la empresa. Por lo tanto, con una cámara termográfica podemos analizar, por ejemplo, el cuerpo principal de un motor, la caja de conexiones, los acoplamientos mecánicos, los rodamientos, el sistema de ventilación, para determinar si ese motor o esa máquina está trabajando de forma eficiente. Hoy en día existen diferentes modelos de cámaras termográficas. Lo que tenemos que fijarnos es en qué prestaciones tienen y qué necesidades tenemos. Son equipos realmente robustos,
que soportan caídas de 2 metros, con protección IP54, que, por ejemplo, permiten la captura de imágenes termográficas e imágenes de luz visible de forma simultánea para fusionarlas, sistemas de enfoque automático por láser, sistemas de enfoque manual o sin enfoque, conectividad Wi-Fi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que analizar qué necesidades tenemos y elegir la cámara adecuada a nuestras necesidades. Otro apartado importante en la industria en cuanto a la eficiencia es la conservación y la manutención adecuada de las máquinas. Y en este sentido, el análisis de vibraciones y de temperatura con cámaras termográficas es fundamental. En especial, el análisis de vibraciones nos permite determinar con mucha anticipación los problemas de las máquinas. Y eso nos va a permitir corregir los problemas, como vemos en esta gráfica, corregir el problema mecánico para que el consumo energético sea menor. Si dejamos que una máquina trabaje con problemas en los rodamientos, con problemas de desequilibrado, con problemas de alineamiento de los ejes, a pesar de que la máquina sigue trabajando de una forma más o menos eficiente en cuanto a su productividad, el consumo de energía va a ser mucho mayor. Por lo tanto, podemos ahorrar energía simplemente manteniendo de forma correcta las máquinas, haciendo un mantenimiento predictivo adecuado. Para eso podemos utilizar analizadores de vibraciones como el Fluke 805, que de una forma muy sencilla y teniendo en cuenta las nativas internacionales de análisis de vibraciones como la ISO 10816, nos van a proporcionar valores de nivel de vibración general de la máquina, nivel de vibración en alta frecuencia para los rodamientos e incluso la temperatura. Y con esa información podemos crear gráficos de tendencias y determinar el estado de la máquina, como digo, de acuerdo a estas normativas internacionales. A nivel de estado general de la máquina podemos utilizar el rango bajo de frecuencias y para analizar el estado de los rodamientos podemos utilizar el factor de cresta plus. En el caso, el propio equipo va a indicar si el rodamiento está en el estado bueno, satisfactorio, no satisfactorio o inaceptable. De forma que con una herramienta sencilla, un técnico, aunque no tenga un conocimiento elevado en vibraciones, puede tener una buena idea del estado de la máquina o simplemente gracias a los gráficos de tendencias que podemos obtener con estos datos que se guardan en la memoria, podemos determinar cómo la máquina va evolucionando en cuanto a vibración para predecir o para tratar de hacer un mantenimiento basado en el estado de la máquina y no solamente en calendario, que puede ser un mantenimiento un poco más costoso y menos eficiente. En este otro ejemplo vemos cómo ligar mantenimiento con eficiencia energética es muy importante. Si determinamos, por ejemplo, un problema mecánico en los rodamientos de una máquina, de un motor, y medimos su consumo antes y después de realizar la reparación, podemos detectar que el hecho de reparar la máquina o el hecho de acondicionarla puede reducir su consumo, por ejemplo, en un 3%. Y un 3% de un motor de 350 kilovatios puede suponer 8.000 euros de ahorro en energía a lo largo del año. Esto es un ejemplo muy sencillo que nos muestra cómo podemos ligar mantenimiento con eficiencia energética. Pero tenemos que ser conscientes de ellos. Tenemos que hacer la medida del consumo de energía antes y después de la reparación. Otro tipo de instalaciones que podemos tener en las industrias son, por ejemplo, los sistemas de vapor. El vapor es una forma de energía y es una forma de energía que consume mucha energía. Por ejemplo, vemos que en los Estados Unidos más del 45% de todo el combustible quemado por las fábricas es para generar vapor. Por lo tanto, se gasta mucha energía en fabricar vapor y tenemos que verificar la eficiencia de los sistemas de vapor. Tenemos que verificar los consumos, verificar las pérdidas que tenemos en las instalaciones, ver si tenemos fugas en los conductos, ver si los conductos están bien aislados, etcétera, etcétera. Entonces, gracias en este caso a una cámara termográfica, podemos ver el aislamiento de las tuberías. Vemos en esta imagen inferior izquierda que las tuberías están bien aisladas, pero vemos cómo las válvulas ya no están tan bien aisladas y tenemos pérdidas. En la imagen superior podemos ver válvulas que no están aisladas,
En la imagen superior derecha vemos fugas en las calderas y en este caso estamos utilizando una tecnología de fusión, gracias a la alarma de temperatura. Sobre la imagen visual pintamos o hacemos que la cámara termográfica muestre solamente el termográfico aquellas zonas, estas que vemos en amarillo rojizo, aquellas zonas que superan un valor de temperatura que hemos establecido. De esa forma la inspección es mucho más rápida y sencilla. ¿eh? Podemos ver válvulas defectuosas, válvulas que están trabajando de forma incorrecta. ¿eh? Otro elemento importante, por ejemplo, de instalaciones de vapor son las trampas de vapor, es decir, los sistemas que recuperan el agua condensada de las tuberías de vapor. Y estos son lo que llamamos trampas de vapor. Entonces, gracias a una cámara termográfica podemos ver si una válvula, si este tipo de válvulas trabajan de forma correcta o no. Si estas válvulas se quedan abiertas por problemas internos, pasaría vapor a través de ellas, como vemos en la imagen inferior derecha. Y el gradiente de temperatura no sería tan marcado como el que tenemos en este caso. En este caso, la válvula está trabajando de forma correcta. A la izquierda tenemos vapor que puede tener una temperatura superior a los 100 grados y a la derecha ya, como tenemos agua condensada, ya no puede estar a una temperatura superior. Por lo tanto, vemos que tiene que haber un gradiente importante. Si se fuga el vapor, veríamos cómo esa temperatura atraviesa la válvula y en ese caso tendríamos pérdidas importantes de energía. El vapor, como hemos visto, gastamos mucho dinero en generar vapor y tenemos que evitar esos problemas. Otro área importante también en las fábricas es el aire comprimido. El aire comprimido es una forma de energía. Gastamos energía eléctrica en los compresores para acumular el aire a presión que luego podemos utilizar para mover pues, taladros o máquinas. Y vemos cómo en general los sistemas de aire comprimido son poco eficientes. Solamente el 5% de la energía gastada se convierte en energía útil debido a problemas, pues, por ejemplo, de fugas de ese aire a presión a través de las canalizaciones. Entonces, debemos optimizar las instalaciones para evitar esas fugas. Y en este sentido, la factura eléctrica por aire comprimido puede ser importante, hasta un 10% de la factura total. Y entre el 20 y el 30% de la salida de aire del compresor se pierde en forma de fugas de aire. Por lo tanto, debemos detectar esa para ver problemas en sistemas de aire comprimido, podemos utilizar nuevamente las cámaras termográficas. Todos los sistemas de aire comprimido pues, se calientan y podemos utilizar esa temperatura para determinar pues, problemas en los compresores. Por ejemplo, podemos detectar equipos, instrumentación muy básica para detectar esas fugas a través de las tuberías. Por ejemplo, detectores ultrasónicos. Cada vez en las fugas, cuando se escapa el aire a presión, se genera un que nosotros, debido a su frecuencia, no podemos oír. Pero sí que podemos oír o ver con la señalización de un equipo que convierte los ultrasonidos en sonidos que podemos oír con unos cascos o una información visual de LEDs que nos indica el nivel de ultrasonidos que tenemos en nuestras tuberías. Son equipos de bajo coste que nos permiten detectar esas fugas. O podemos utilizar equipos para medir las variaciones de presión en las tuberías, sensores de presión que se conecten, por ejemplo, a un multímetro para que su coste sea menor. Y gracias a esta unión entre multímetro y sensor, pues tenemos un sistema económico para medir esas variaciones de presión a lo largo de las tuberías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los sistemas de aire a presión son importantes, como lo son también los sistemas de climatización, de ventilación, de aire acondicionado, pues en los edificios para mantener una temperatura adecuada y que podamos trabajar correctamente. Sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, podemos verificar el estado de los equipos, si tenemos pérdidas a lo largo de los conductos, si tenemos fugas en los cerramientos, en las conducciones, etcétera, etcétera. Más de se utiliza, por ejemplo, para aclimatar los edificios, tanto comerciales como industriales. Y en este sentido, pues hay aspectos básicos como son pues, ajustar las temperaturas de ese aire acondicionado. Y vemos cómo tenemos reglamentos como el RITE que nos indica cuál es la temperatura operativa en verano, en invierno, cuál es la velocidad que tiene que tener el aire en la salida para que no cree problemas, cuál es la humedad relativa,
Y en este sentido, una temperatura excesivamente baja o elevada pues puede suponer un incremento considerable de la energía consumida. Y para este tipo de inspecciones también existen equipos. Tenemos analizadores de calidad eléctrica, de calidad del aire, que nos van a medir pues estos parámetros. Van a medir, pues por ejemplo, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, el caudal de las salidas. Nos van a poder medir la contaminación del aire, el nivel de CO o CO2. O podemos utilizar, por ejemplo, las cámaras termográficas para estudiar las conducciones y ver realmente no se producen estas imágenes en la parte superior, que tenemos pérdidas de frío porque las conexiones, las canalizaciones no son correctas. O podemos también utilizar equipos de calidad del aire para medir la diferencia de presión en la entrada y salida de un filtro. Y de esa forma determinar si el filtro está limpio o está obstruido. Si el filtro está obstruido, el motor que empuja al aire va a consumir más. Por lo tanto, gracias a instrumentación muy básica, de bajo coste, podemos también medir el caudal o el caudal a través de los filtros o la diferencia de presión en los filtros para conocer su estado. Como hemos comentado, la envolvente de los edificios es muy importante. Toda la energía que gastamos para aclimatar los edificios tiene que estar protegida por una envolvente que evite las fugas. Y en este sentido, pues tenemos paredes, tenemos lados, tenemos elementos que aíslan, tenemos diferentes tipos de problemas, como por ejemplo infiltraciones de aire a través de las paredes, podemos tener problemas de aislamientos, problemas en las ventanas, problemas en las grietas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de problemas también suponen pérdidas importantes en los consumos, pérdidas importantes y consumos mucho más elevados. Y nuevamente, para este tipo de inspecciones, las cámaras termográficas son una herramienta básica. Becar el aislamiento en las paredes, en los tejados, en los techos, como vemos en las imágenes de la izquierda. Ver que una vez que hemos instalado, ver que una instalación de una ventana de alta calidad, pues no, digamos, se estropea por una mala instalación, como vemos en las dos imágenes centrales. O, por ejemplo, detectar problemas de infiltraciones en las paredes, o problemas, por ejemplo, de humedades en los tejados, problemas también de calidad medioambiental de la elevación. Hoy en día, muchas instalaciones de edificios o, digamos, no solamente edificios, sino plantas energéticas utilizan paneles fotovoltaicos. Es importante también verificar el estado de estos paneles, que están trabajando correctamente, que no tienen celdas averiadas. Y esto nuevamente lo podemos determinar con las cámaras termográficas. En las áreas que trabajan de forma incorrecta se van a calentar en exceso y con una cámara termográfica podemos detectar también problemas en los paneles fotovoltaicos. Hay que tener en cuenta que los paneles tienen que generar energía y si tienen celdas averiadas, pues evidentemente no van a generar esa energía y tenemos un problema de eficiencia energética también. Hemos hablado también de los sistemas de iluminación, que podemos medir los consumos, los consumos del sistema de iluminación y en este sentido, gracias al cambio de tecnología utilizando iluminación de bajo consumo, podemos reducir costes de forma importante. Aquí vemos un ejemplo de cómo ve una cámara termográfica una lámpara de bajo consumo y una de incandescencia. Vemos que la de incandescencia realmente calienta más que ilumina, no es eficiente. Entonces podemos medir las necesidades de iluminación con los lusómetros, como vemos aquí, el lusómetro de la segunda marca de Fluke, Amprobe, para determinar, cuantificar las necesidades de iluminación por área, utilizando por ejemplo un medidor láser de distancias o de superficies y en función de la necesidad de iluminación, pues ajustar los niveles de iluminación, distribuir la iluminación de forma correcta. También como a veces la introducción de nuevas tecnologías puede tener daños colaterales, ¿no? Vemos como una bombilla de incandescencia no genera armónicos, mientras que una bombilla de baja incandescencia, una bombilla de bajo consumo, una bombilla electrónica, pues genera una cantidad importante de armónicos. Entonces tenemos que ver que al introducir sistemas de iluminación pues no creamos problemas de armónicos y se disparen, que den lugar al disparo de protección. Bueno, como hemos visto de forma intensiva en esta charla, pues podemos reducir los costes de la energía. Para eso necesitamos registrar
los consumos, necesitamos determinar las cargas que tenemos en nuestra instalación, qué cargas son las que más consumen, qué cargas son las que más se calientan, para de esa forma buscar los ahorros. ¿De acuerdo? Podemos estudiar cambios operativos, cambios en los elementos de la instalación, evaluar la eficiencia del sistema, digamos, de la potencia contratada, ver cómo son los consumos de energía, si las máquinas convierten esa energía de forma adecuada o no y generan vibraciones, pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que realizar este tipo de estudios y la instrumentación pues es básica para realizarlos. Como hemos visto, analizadores de calidad eléctrica, cámaras termográficas, medidores de vibraciones, analizadores de calidad del aire, sistemas de iluminación, simplemente para que vean las diferentes posibilidades en cuanto a cámaras termográficas. Vemos pues en este ejemplo dos familias de Fluke, la familia nueva TIS y la familia TI400, TI300 y TI200. Podemos ver que un apartado importante es la resolución del sensor. Podemos ver también el tipo de enfoque, manual, fijo, por láser, como en la tecnología láser Sharp. Podemos ver el mezclado de las imágenes de luz visible y termográfica. Podemos ver si podemos crear imágenes termográficas dentro de una imagen. Y hoy en día el coste de una cámara termográfica se ha reducido de forma considerable. Ya tenemos cámaras termográficas profesionales a partir de 1.000 euros, con lo cual podemos utilizar cámaras termográficas, por ejemplo, para analizar pues, el suelo radiante, para analizar el estado de las máquinas. Es decir, ya no tenemos que irnos a cámaras pues como hace 10 años que costaban pues 20.000, 30.000 euros. Hoy en día el precio de las cámaras se ha reducido de forma considerable. Mismo los analizadores de calidad eléctrica. Por ejemplo, en Fluke disponemos de diferentes modelos, unos más básicos, enfocados a medida de energía y de eficiencia energética, como el Fluke 1730, o ya un poco más avanzados, como el 434, 435, que también cuantifican calidad eléctrica, o como el nuevo analizador Fluke 1736, con un coste intermedio. Cada uno tiene sus características, por ejemplo, los analizadores de la familia 1730, 1736 con pantalla táctil, con sistemas de autodetección de sondas o equipos que nos van a indicar si hemos colocado las sondas de forma incorrecta. O ya, por ejemplo, analizadores de calidad eléctrica como el 434 y 435 que tienen la función de calculadora de pérdidas de energía para saber incluso las pérdidas que tenemos en los cables y cuánto nos cuestan esas pérdidas. Por lo tanto, la eficiencia energética nos va a permitir reducir los costes de fabricación, nos va a permitir ser más eficientes en cuanto también a emisiones de CO2, lo cual pues es importante hoy en día que las empresas tienen que ser tan competitivas, ¿no? Entonces, a lo largo de este webinario hemos visto pues cómo utilizar diferentes instrumentos, ejemplos de cómo utilizarlos para detectar esos problemas o esas fugas de energía y tratar de corregirlos. Evidentemente, esto es una filosofía que afecta a toda la empresa y el primer paso es querer mejorar y a continuación medir y cuantificar. Saber en qué estado tenemos nuestra instalación en este momento y saber cuánto podemos ahorrar y hasta dónde podemos llegar. Medir, cuantificar es el paso básico, el paso inicial que tenemos que dar para realizar un proyecto de eficiencia energética. Y una vez visto esto, si quieren, les dejo con Carlos, que les va a explicar algunas ofertas que tienen dentro de RS que pueden ser muy interesantes. Carlos, si quieres, te paso la palabra. Muchas gracias, Roberto. Buenas de nuevo a todos los participantes. Como ha dicho Roberto, bueno, pues lo importante es poder medir y poder cuantificar todo este tipo de posibles opciones de mejora, pero a lo largo de toda la presentación nos hemos dado cuenta de un detalle, que claro, hay muchos equipos que nos van a permitir medir, bien sean los de calidad eléctrica, bien sean aquellos equipos de vibraciones, todo el tema de presiones, son todos equipos muy orientados a medir, pero antes de todo esto, en muchas presentaciones Roberto ha hecho hincapié en un equipo que acaba siendo el verdadero, el top, el que directamente no nos va a permitir medir, no nos va a poder permitir cuantificar esas pérdidas, lo tendremos que hacer a posteriori, pero sí identificar de una manera visual y muy rápida lo que sería estos posibles puntos de mejora, ¿vale?
Esas son las cámaras termográficas y bueno, y para ello, pues aprovechando que Fluke ha lanzado su nueva serie de cámara performance, lo que sería la familia TIS, bueno, pues durante todo este mes de diciembre, aquellos que quieran a través de nuestra página web pueden acceder a ella y adquirir, pues, perdón, uno de los distintos modelos que existen. Si necesitan asesoramiento de cara a cuál sería el modelo más adecuado, bueno, pues tanto Roberto como yo podremos orientarles y decir cuál sería más adecuado. Y una vez elegido esto, bueno, pues se pueden aprovechar de una promoción que tenemos que simplemente al hacer el pedido, indicando el código de promoción correspondiente, pues recibirían un regalo y el 5% de descuento que aparece está ya aplicado en la tarifa publicada dentro de nuestra página web. Entonces, sin más, yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso a las posibles preguntas que hubiera. No sé si Jessica nos puede confirmar si hay alguna y bueno, agradecer ante todo a todos los participantes su atención. Vale, Hola, pues Carlos. pasamos a las preguntas. Sí, efectivamente. Adelante, Bueno, Jessica. he estado mirando el chat y la única pregunta que se ha dado era de Jorge Sarabia, que preguntaba si le podéis recomendar alguna cámara termográfica para usos generales, como aire comprimido, paneles, etcétera. Sí, efectivamente tenemos diferentes modelos. Entonces yo creo que en ese sentido Carlos, que está, digamos, acostumbrado a realizar ofertas y ver instalaciones, pues seguramente le puedas aconsejar, pues, no sé, por ejemplo, una cámara de la nueva familia TIS, ¿no, Carlos? Sí, estaba buscando la diapositiva de la familia que has Sí, al mostrado final, tú hace poco, sí, ¿vale? si quieres, voy yo para atrás. Vale. La anterior era, Pues eso. ¿sabes? Sí, la anterior, esta misma. Entonces, Eso es. la pregunta exactamente no la he visto, que es para una cámara para panel, ¿para qué aplicación concretamente? Bueno, preguntaba para usos generales, como aire comprimido, paneles, etcétera. A ver, pues en principio casi de verdad, y hay si me equivoco, que Roberto me lo confirme, podría servir cualquiera de toda la familia. Tendríamos que irnos un poco más a conocer exactamente la aplicación. Si quiere, bueno, me puede pasar el correo para ya indicarle exactamente, decir, oye, pues aparte de eso, si va a trabajar con sistemas que emiten mayor temperatura, cuál es su expectativa en cuanto a decir, reconocer de una manera más o con menos detalle la, la resolución de la imagen en la pantalla, porque toda esta familia, pues desde la más pequeña a la nueva TI-75 recién salida del horno, cubren esa necesidad. Cierto es que normalmente, bueno, pues como norma general, cuando alguien quiere hacer termografías y ya plantearse la termografía desde el punto de vista un poco serio, iríamos a la TIS-40 como una cámara de uso general, ya con un sensor de 160 Sí, por 120, que nos sí, permite, bueno, pues en este sentido sí comentar, Carlos, pues que hay dos resoluciones típicas de sensores estándar, la 160 por 120 y la 320 por 240. Entonces, en este momento, en la gama, digamos, más competitiva de Fluke, la TIS, pues tenemos, como vemos, un rango de resoluciones del sensor muy amplio, ¿eh? Pero yo partiría, digamos, quizá como una cámara generalista, pues la TI-45, TIS-45, TIS-40, que tiene el sensor de 160 por 120 y que ofrece pues unas prestaciones interesantes. Ya digo, podemos ir claro, a una cámara de sensor superior que va a ofrecer pues la capacidad de ver a distancias mayores o incluso temperaturas superiores, que podría ser ya, por como hemos visto, la TIS-75 que hemos lanzado recientemente con un sensor ya realmente potente de 320 por 240. exactamente. Si es muy generalista, la idea quizás sería eso, 40, 45, dependiendo de la aplicación, pues un foco fijo o un foco manual. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Alfonso Torre, y nos dice que ha visto en la presentación Fluke 434 y 435 que en breve se podrá conectar vía Wi-Fi. Dice que si le podríais dar un poquito más de información sobre esto. Sí, en principio la familia 434 y 435, digamos
la familia que tiene conector USB, no la familia más antigua que tenía un conector óptico, utiliza una tarjeta SD como memoria. Entonces, en este momento ya sería posible conectarlo de forma Wi-Fi. Nosotros, por ejemplo, o yo utilizo estos equipos y muchos clientes lo utilizan ya, sustituyendo simplemente la tarjeta SD estándar por una tarjeta SD con conectividad Wi-Fi y ya el equipo podría, digamos, conectarse, podríamos descargar los datos vía Wi-Fi sin tener que utilizar un cable USB. Entonces, esta es una solución que ya está disponible y en el mercado existen tarjetas SD Wi-Fi estándar. Nosotros podemos recomendarle alguna o incluso venderle alguna, ¿no? Pero ya digo, hoy en día estos dos equipos pueden conectarse o podemos, digamos, conectarnos a ellos vía Wi-Fi y incluso la velocidad va a ser muy superior a la velocidad, digamos, de descarga de los datos con cable. Entonces, es una solución que ya está disponible. Otra cosa es otra solución que ofrecemos, por ejemplo, en la familia nueva que hemos lanzado, el Fluke 1736, que tiene conectividad Wi-Fi ya directamente integrada. Y además también ofrece la posibilidad de, con aplicaciones que podemos instalar en un teléfono móvil, ver y de forma remota las medidas. O incluso en breve, este equipo, el Fluke 1736, se va a integrar a la familia de equipos que tienen la funcionalidad Fluke Connect, es decir, la posibilidad de conectarse con un teléfono móvil en el cual hemos instalado una aplicación gratuita que se llama Fluke Connect y que permite descargar todos los datos, subirlos a la nube de forma gratuita. Cada vez cuando se instala uno la aplicación Fluke Connect en el teléfono móvil, tanto para Android como para iPhone, se obtienen 5 gigabytes y esta aplicación permite crear grupos de trabajo, de forma que se compartan las medidas instantáneamente con el grupo de trabajo de nuestra empresa. Y de esa forma podemos compartir los datos y analizarlos con personas que estén a distancia a través del teléfono móvil. Entonces, es una funcionalidad más avanzada la que va a tener el Fluke 1736, pero la familia 434, 435, simplemente cambiando la tarjeta SD a una tarjeta SD Wi-Fi estándar, ya podríamos conectarnos al equipo de forma remota vía Wi-Fi. Genial, pues pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Santiago León nos pregunta si los medidores de vibraciones valen para torres metálicas de alta tensión o solo son útiles para motores. En general, estamos hablando de equipos cuya función principal es, o cuyo diseño es medir vibraciones en máquinas, en equipos, en máquinas industriales típicas, ¿no? Su rango de frecuencias tienen dos rangos de frecuencia básicos. Hasta 2 kilohercios, rango bajo, y luego hasta 20 kilohercios. Entonces, esa optimización está pensada, como he dicho, para máquinas. Incluso tiene incorporada una norma de vibración para máquinas. Entonces, esta aplicación se saldría un poquito de del diseño propio del equipo, pero tampoco decir que nos pueda servir. Simplemente, pues sería hacer la prueba, medir, utilizar el equipo y ver si las medidas que se proporcionan pues son las que se necesitan. Siempre recomendamos, antes de comprar un equipo, es utilizarlo, verlo, tocarlo, sentirlo, porque eso, digamos, nos va a permitir, digamos, ver las diferencias y ver las diferencias primero con la competencia. Nuestros equipos son mucho más robustos, más fiables y además, pues ver realmente la funcionalidad del propio equipo. La siguiente pregunta la ha formulado Jesús y nos pregunta, ¿los analizadores de red incluyen software para estudio de consumos y potencias? ¿Perdón? No te he entendido muy bien. ¿Se incluyen software Perdona. los analizadores de calidad eléctrica? Sí, los analizadores de red sí incluyen un Sí, software para sí, el sí, estudio de claro. consumos y potencias. Efectivamente. Todos los Vale. analizadores de calidad eléctrica incluyen un software incluido gratuito que se puede actualizar. Es decir, Fluke coloca en la página web los programas de estos analizadores y continuamente estamos introduciendo mejoras
tanto en el software como en el firmware de los propios equipos. Entonces, se pueden descargar de forma gratuita y efectivamente, por ejemplo, una de las funcionalidades más importantes de estos software es la creación de informes, que sean fáciles de realizar de forma automatizada para mostrar pues, las medidas de una forma sencilla, con gráficos visuales y gráficos intuitivos. Entonces, efectivamente, todos ellos tienen software que es fácil de manejar. Incluso, como he dicho ya, el cuadro 34, cuadro 35, con esta tarjetita Wi-Fi permitiría que el software se comunicara vía Wi-Fi con el equipo y podemos descargar los datos, guardarlos, crearnos nuestra base de informes, crear informes, etcétera, etcétera. Genial. La siguiente pregunta de José Luis Leiva, no sé si podrías reformularla, porque tal y como está aquí escrita no la entiendo muy bien, Ajá, pues si la pero lees. puedo pasar. Eh, Pone, Luis Leiva, ¿qué se reco- creo que es la de sistemas eléctricos de distribución, ¿verdad? Sí que se recomienda. En principio, Sí, esta, exactamente. exactamente, por lo que dice sistemas eléctricos de distribución, entendemos que son torres de tensión quizás o transformadores y demás. Hace referencia también a la distancia de lectura y de medida. Bueno, pues quizás en ese caso lo principal a tener en cuenta es precisamente ese dato de si va a estar usando distancias cortas o distancias ya muy largas, ¿sabes? Cuando estamos hablando de distancias cortas, pues o largas, el problema que hay precisamente es lo que antes comentaba Roberto con las cámaras, con el sensor que vamos a utilizar, pues al fin y al cabo entre más distancia estemos del objeto, vamos a tener una superficie mayor que se va a concentrar en la imagen. Si el objeto que queremos identificar es pequeño, pues tendremos que quizás dar el salto a unas cámaras, las cámaras de la serie Esper, la TI 200, TI 300 o 400, que ahora se muestran en la pantalla, las cuales nos permitirían, bien, si vamos a estar muy cerca del objeto, acoplar un gran angular, o como sería en este caso posiblemente, para distancias más largas, pues el acoplar un teleobjetivo que permita pues obtener con suficiente detalle esa imagen que está a una distancia grande. Hace referencia a los 3 metros y 10 metros. Ahí, pues el tema de la distancia en principio no afecta a la medida, ¿vale? Sí afecta el hecho de que si estamos hablando de un exterior, pues puede haber corrientes de aire y esas corrientes de aire sí puedan afectar en cuanto a que enfrían el objeto. Ahí Roberto con su experiencia quizás pueda aportar algún detalle más, porque creo Sí, que José Luis vuelve a hacer esa pregunta efectivamente, más tarde. efectivamente, digamos, cuando uno va a trabajar en el exterior, tiene que tener en cuenta las distancias, ¿eh? Digamos, como cualquier otro sistema óptico, pues la distancia influye en la imagen que vemos, ¿no? Si un objeto está muy lejos, pues lo veremos muy, muy pequeño o incluso no lo veremos. Por lo tanto, la distancia es importante. Y esa distancia, digamos, a la cual podemos trabajar de forma correcta, viene influenciada por dos parámetros. Por un lado, la resolución del sensor y por otro lado la óptica de la cámara. Los dos parámetros influyen. Cuantos más píxeles tenga el sensor, vamos a poder ver objetos más pequeños a una distancia determinada. Y si ya, digamos, con el sensor que tenemos y con la óptica estándar, pues el objeto que vemos es muy pequeño, en la familia TI 200, 300 y 400 se permite utilizar un teleobjetivo adicional que se acopla directamente sobre la cámara de una forma muy sencilla. Simplemente se acopla la parte delantera, se gira y se engancha a la propia cámara y automáticamente la cámara habla con la lente. Hay una conexión eléctrica por unos pines. La cámara sabe qué lente tiene y reajusta todas las medidas y de esa forma podemos ver objetos más pequeños a mayor distancia, es decir, ver objetos más grandes en el display que al final es de lo que se trata. La cámara termográfica es una herramienta visual. Se trata de ver en una pantalla un equipo con una serie de colores que nos muestran las temperaturas. Por lo tanto, si vamos a trabajar a 10, 20 o más metros 30, la recomendación pues, sería irse a la familia TI 200, 300 y 400 y utilizar una lente adicional. La siguiente pregunta es de Santiago León y pregunta si Fluke dispone del modelo de sonómetro. Fluke tiene realmente una segunda marca que se llama Amprobe. Hemos visto en una de las diapositivas el lusómetro, que es un lusómetro de color rojo,
que es precisamente en esa segunda marca de Fluke que se llama Amprobe. Entonces, los sonómetros de Fluke están no en el catálogo, digamos, de Fluke propiamente dicho, sino en el catálogo de Amprobe. Entonces, ahí sí que tenemos sonómetros. Y por último, tenemos una pregunta de Jesús que, bueno, pregunta si de forma genérica podríais dar un poco el rango de precios de los analizadores de red. Bueno, eso le toca más a Carlos. Bueno, pues a ver qué. Ahora, Eva, se me ha ido a mí la presentación, perdón. Sí, ahí la ¿Vale? tienes. La he Ahí. puesto ya en la parte de los analizadores. Vale, no. Así le te iba a ver la. A ver, voy a recordar la tarifa que no me la sé de memoria, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a Básicamente desde centrar. 2.500 euros para arriba. Eso es lo que iba a ver, exactamente en cuanto estaban más o menos los analizadores. El básico, que sería ya el Fluke 43, que es el que habla de 2.500, que es el que no tenía el precio en la cabeza. Yo solo tener los caros. Dices el 1730, el más El básico, el trifásico más 1730, sí. básico. Sí, también. Ese tiene 2.489 € de precio de tarifa. Digo lo del precio de tarifa porque, bueno, pues realmente lo que habría que analizar es cuál es el equipo y en base a eso, bueno, pues ya veríamos qué opciones tenemos de realizar una oferta real que pueda ser interesante adaptándose tanto el equipo como el precio a las necesidades del producto. Como referencia, por ejemplo, el 435 que se ha mencionado bastante, que es el que sí es capaz de hacer un análisis completo de la calidad eléctrica, ya estaríamos hablando El, de el- 6.000 el más completo, que ese ya es un equipo más clase completo. A, que digamos Ese es el más permite completo, hacer ¿vale? eso Ese es es. el más completo, ya nos iríamos a unos 6.000 €, creo recordar, ¿verdad? Por ahí Sí, ya andará digo, de 2.500 euros a 6.000 en 5.000 equipos trifásicos profesionales. en equipos trifásicos. Ujú. Sí. Tenemos otra pregunta de Santiago León. Nos explica que en su empresa actualmente están sometiendo los centros de transformación a mediciones de magnetismo al exterior para centros en el interior de edificios. Y nos pregunta si hay algún tipo de medidor, Fluke o Antrobe, para realizar estos trabajos. No, ni en Fluke ni en Amprobe tenemos equipos que miden el campo magnético de los transformadores. No, desgraciadamente no le podemos ayudar en este caso. Y nosotros ahora mismo tampoco me suena que tengamos ningún. Creo que sí hay un medidor de campo electromagnético en nuestra gama, no sé de qué fabricante, pero ahora mismo no sabría decir cuál es ni nada. Si acaso se puede poner en contacto directamente con nosotros con RS y vemos si tenemos algún producto de otro fabricante que sí pueda hacer medición de campo electromagnético, primero sabiendo exactamente qué requisitos tiene ese equipo, porque hay varios. Vale, estupendo. Si os parece, dejo en pantalla la diapositiva que aparece en vuestros emails para que los usuarios también pues, se lo puedan apuntar y enviaros cualquier otra pregunta que sea un poquito más en más profundidad. Y no sé si algún usuario más tiene alguna pregunta para Carlos o Roberto. Parece que no. Bueno, lo dicho, dejamos en pantalla los emails un rato. Y bueno, Roberto, Carlos, daros las gracias como siempre, ya que bueno, hacéis un equipo estupendo de profesionales y que hacéis unas jornadas muy amenas y muy interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias a ti, Jessica, a Voltimund y a todos los participantes que sin ellos pues no tendría sentido este tipo de acciones. Gracias a ellos por apoyarnos y estar ahí y también pues darnos sus impresiones y sus conocimientos también. Muchas gracias. Buenas tardes. Y nada, pues por mi parte también daros las gracias a todos los participantes. Espero que hayáis bueno, disfrutado de esta jornada de hoy.
Y os espero en los próximos webinars. Nuestro próximo webinar es sobre Smart Data Center. Os dejaré el link también para que podáis inscribiros en el caso de que aún no lo hayáis hecho. Recordaros también que a partir de mañana tendréis bueno, todo el archivo del webinar para que podáis descargar tanto la grabación íntegra como el resto del material. Os dejo también la dirección, desde aquí lo podréis encontrar. Y bueno, por último, si podéis pedir si podéis contestar a la encuesta que realizamos siempre al terminar un webinar para seguir mejorando y tener vuestra información acerca y percepción acerca de la jornada de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en los siguientes webinars. Buenas tardes. Gracias.